3:58. Melanio Paredes, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Central, ministro de Educación, está por aquí con nosotros. Buenas tardes, Melanio, bienvenido a Sol de la Tarde. Buenas tardes, y sobre todo con tan buenos amigos, Luis José, Consuelo, Ángel. Pedro siempre se me escapa, no sé por qué. Él huye por la derecha. Lo llamó ¿Cuál es la vaina de la misa? Mira, yo llegué aquí de una misa. Yo no voy a Vamos a salir decir eso primero. No voy a decir que donde dije Diego, de ninguna manera. Siempre cuando hablo trato de hacerlo con la mesura y midiendo mis palabras. Yo señalé en ese programa del hermano Héctor Herrera Cabral ayer que en el caso del proceso que se lleva respecto a los sobornos Odebrecht, los que están sentados en el banquillo de los acusados no son entes particulares. Todas esas personas de alguna manera están vinculados al régimen político. Unos como donantes, otros como receptores de recursos. Pero en definitiva no están allí enjuiciando su conducta personal, sino su rol como servidor público o como dirigente político. Y que lo que se enjuicia en este caso es a un régimen o un modelo político clientelista, populista, que ya ha tocado fondo. Y he dicho también que qué brillante oportunidad tenemos ahora para evitar que situaciones como esas se repitan en el futuro o se profundicen. ¿Por qué? Porque justamente estamos discutiendo la necesidad de una ley electoral, una ley de régimen electoral y una ley de partido que tiene necesariamente que establecer determinados controles, porque hemos llegado a límites insospechados. También se comentaba en la información que sale hoy, que dije que en el PLD en los últimos años se ha actuado y no se ha tomado en cuenta determinados límites, y también entiendo que no solamente el PLD, sino a toda la partidocracia en República Dominicana. El hecho de que hayan incursionado en la política actores que no son políticos profesionales, y vos hablabas, recuérdate Consuelo mucho, de que la política era un oficio. Por eso dije incluso, yo no me dediqué a hacer actividad privada. Dejó inclusive sus publicaciones. Vos pudo ser un premio Nobel de literatura si se hubiese dedicado exclusivamente a la literatura. No, se dedicó al oficio político, y cuando usted se dedica a un oficio como la política, tiene que entender que sus actuaciones en lo público y lo privado tienen que estar sujetos al escrutinio público. Yo digo, por ejemplo, esa ley de partido tiene que dejar claramente establecida de una vez y por siempre que las donaciones que hacen aquí empresarios, empresas, tienen que ser transparentes. La transparencia es un valor universal, y por eso Estados Unidos y otras fuerzas internacionales se inmiscuyen en estos asuntos cuando entienden que una determinada actuación en un gobierno o de un funcionario afecta sus intereses. El PLD cambiará porque en ese nosotros le damos pie para ello. El caso de el PLD va a cambiar porque el PLD, cuando aprobó una ley mostrenca ahí, hace un tiempo. ¿De qué? La ley electoral, aprobaron una cosa. Una ley de partidos. Una ley de partidos. Entonces, aprobaron la no transparencia de los fondos, que no se dijeran los nombres. Entonces, ahora tiene mucho tiempo discutiendo. El doctor Fernández, que me excuse hoy, pero yo criticaba su artículo, que me excuse, que criticaba su artículo de Denistín. Pero Fernández salió a decir que lo único que no ha habido, que no es verdad, que el PLD se ha descuidado en eso, que ha faltado. Y eso es y si alguien ha faltado, o algún partido ha faltado, es precisamente el PLD. Entonces él hizo un bureo de una relación de lo que existe en otros lugares, y con el asunto también que hay contradicción en el PLD sobre el padrón abierto cerrado. Hizo una referencia que en solo 3 países hay padrón abierto. Pero después fue como dando vueltas. Y con una conclusión totalmente vacía. Sí, entonces como dando vueltas. No entendí. El objetivo era decir que nos hemos ocupado, y yo que he estado ahí. Eso fue como lo que yo sintetizo. Entonces, después de todo este problema de Odebrecht, lo que aprobó el PLD hace un tiempo, el PLD no piensa cambiar. No hay una actitud de que los fondos se transparenten y que se diga,
Juancito Pérez Vidal, el amigo de Pablo, dio tanto, tanto y tanto. O que ¿Qué es lo que se ve? Porque o se puede dividir el PLD. El PLD, que innegablemente es la salvaguarda del régimen democrático hoy, por su presencia predominante en todos los poderes públicos, tiene que dar un paso al frente. Y peor, yo digo, en estos momentos hay cierto distraimiento, hay cierto aletargamiento en el conocimiento de la ley electoral y la ley del partido, en sentido general, pero con respecto a la ley. ¿Por qué? Porque ahora las fuerzas políticas medio se cuadran a la defensiva. Claro. Señora, cuando aquí se habló que lo único que se presentó como prueba, un expediente que todo el mundo ha dicho, lo ha cuestionado por lo deficiente, es un tema de declaración jurada de bienes. Y Ángel sabe, conoce muy bien eso porque lo manejó siendo legislador. Que lo que se habla de un patrimonio, y hay tantas fisuras en este tema del patrimonio. Cualquier dominicano hoy que se sienta tentado a ocupar una posición pública lo piensa dos veces, porque no se presentó otra prueba más que cotejo de lo que tú ganabas o lo que tú recibiste y lo que tú tienes. Entonces, ahí hay un problema muy serio que implica transparencia. Quien no tiene nada que deber no tiene nada que temer. En ese sentido, yo entiendo que el Partido de la Liberación Dominicana está obligado a ser el protagonista de esta reforma. No puede quedarse, no puede buscar pretexto. Lo que decía Cristian, yo tuve información de una persona que manejó el tema en las discusiones con otros partidos, que quienes se opusieron a que se transparentaran las donaciones fue la oposición. ¿Por qué? Porque el que está en la oposición entiende que un empresario va a tener temor de darle recursos y que se conozca. Claro que es entendible. Por eso somos partidarios de que el financiamiento público hay que establecer controles y rendición de cuentas. Y el financiamiento privado hay que establecer topes. Y además determinar el origen de esos recursos. Cuando yo hablo de límites, ustedes van a estar de acuerdo conmigo, que hemos actuado no respetando determinados límites. Señores, cuando una persona que no es un político profesional aspira a una candidatura y su único aporte son los cuartos, el saco de cuartos para comprar una candidatura, estamos caminando contra todos los que aquí profesaron los próceres de este país en términos del ejercicio político. Y además contaminan el proceso. Las campañas electorales son tan largas y caras porque se han constituido en una empresa, y una empresa que no es tan lícita, no es transparente, porque muchos de los recursos también se quedan en los bolsillos de los que los reciben. De manera que nosotros estamos compelidos ahora, el Congreso Nacional, la Comisión Bicameral, a que saquemos esa ley electoral y esa ley de partido. Y con consecuencia, con un régimen de consecuencia. La propia antigua ley 275/97 prohíbe las donaciones de empresas extranjeras al gobierno, pero no penaliza. Se queda como una simple enunciación. Hay que establecer sanciones drásticas. Quitarte los derechos cívicos, quitarle el reconocimiento a un partido que haya infringido la ley, quitarle la candidatura a quien haya ganado y no la haya ganado en buena lid. Tenemos que establecer eso. Señores, aquí hay gente que se pasa, hay excesos de todos lados. Algunos que están hablando de candidatura del 2020 y otros que están hablando de derrocamiento del gobierno. Son los excesos que nos debemos cuidar de uno y otro lado. ¿Por qué? Porque soy de los que sostiene que si no tenemos reglas claras ahora, aquí no se asegura 2020. Y el espejo de Venezuela está ahí. ¿Qué quiere decir no se asegura 2020? ¿No va a haber elecciones o el PLD las pierde? Pueden ser ambas cosas, o peor, que no tengamos que venga un proceso de ingobernabilidad, como ha estado aconteciendo ahora en países hermanos. Señores, Venezuela fue la democracia más sólida del continente. Muchos de nosotros. ¿Por qué el con Venezuela, Pared? ¿Por qué? Porque comenzamos comenzamos igualito. La pérdida de credibilidad de los partidos tradicionales. Políticos, COPEI. La informalidad venció la formalidad. Yo recuerdo a un político peruano, Barrante, que decía que en el caso de Perú, cuando ganó Fujimori, la informalidad política le ganó la formalidad política. Y es lo que estamos viendo. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Que Trump, un empresario improvisado en la política, le ganó a los 50 años de Hillary. Entonces, nosotros estamos viéndonos en espejos. ¿Qué es lo que pasa con Brasil? Una potencia económica, con una sólida democracia que servía de espejo a todo el continente. ¿Qué está pasando hoy? Un proceso en que a cada presidente le tiene su expediente, cada presidente que surge. Pero allá se fortalecen las instituciones cada día. Este proceso que ha vivido Brasil
fortalece sus instituciones. Yo entiendo que sí. Permíteme decir algo, Melanio, con todo el respeto. Después que te oí la primera parte que me he quedado como turulata, tú estás haciendo una crítica a todo el proceso que se está llevando a cabo en la justicia. Y ha dicho que el procurador lo que ha hecho es una basofia con las acusaciones que ha hecho. O sea, tú no le das ninguna credibilidad ni consistencia a la razón por la cual hay estos detenidos. Eso fue lo que dejaste entrever, que lo que sucedió. ¿Tú lo entendiste así, Pedro? Ángel, ¿lo entendieron así? O sea, tú le restas credibilidad y fortaleza a lo que está sucediendo en la justicia, comenzando por el procurador. Y después te vas al PLD, que yo decía que si tú llamabas a una misa de salud, que esto sirve para una misa de salud, y yo decía, puede que sea una misa de difuntos. Me estás dando la razón de que el PLD se encamina hacia una misa de difuntos, porque ustedes se están dividiendo, porque todo eso que tú estás diciendo, con todo el respeto, en mi opinión, es porque tú perteneces a uno de los sectores en que está dividido el PLD, que es el del doctor Leonel Fernández. Lo primero te lo compro y lo segundo no. No, está bien. Aquí está Cristian, está Pedro, y conoce nuestras posiciones de siempre. Yo nunca he militado en grupos al interior del Partido de la Liberación Dominicana. Pero no estás con Danilo. Serví al no gobierno, estás con Danilo. con ninguno. Siempre he sido, y todo el mundo. Tú le preguntas a cualquier dirigente de cualquiera de los grupos y lo señalan. En el 2000 señalaban que era de Jaime, porque el propio Danilo, recuerdo con el despacho del Ministerio de la Presidencia, decía, señores, grupo, estaba Termo, un grupo de los que participamos de manera predominante en ese proceso. Nosotros tenemos que vernos en el espejo del PRD. Si nos ponemos en fila india, aquí todos podremos ser presidentes. Año 97 dijo Danilo eso, cuando se hablaba de la posibilidad de reelección o no del presidente Fernández. Y yo entendí en ese momento que Jaime David Fernández Mirabal, que era el que estaba como vicepresidente, y tenía un carisma, tenía un ángel ante la población. Tenía una estructura política. Sí, la cultura política y la herencia familiar. Pudo haber sido el candidato nuestro en el 2000, pero no es que milité nunca en el grupo de Jaime David, no creo en eso. Yo creo, como decía Bosch, que cuando se crean grupos, tú llegas a querer más al grupo que a la madre, que al partido que de donde se originó. Y en ocasiones luces en el mismo PLD como una golondrina tratando de ser verano. Exactamente. Porque no hay una reunión de órgano del partido o de organismo del partido en que tú no seas la única voz. Así es. Esa es una realidad. Pero el tema del... Pedro, perdóname. No, adelante. Porque doña Consuelo, tuve una contradicción con doña Consuelo ahorita con el caso de si es una misa de difunto o es una misa de salud. Yo estaba ahí claro de que no es una misa de cuerpo presente, pero de cuerpo presente sé que no es. Pero ahora estoy completamente convencido, después de haber hecho una contradicción a doña Consuelo, de que sí es una misa de difunto. Yo me pondré de acuerdo con usted en lo siguiente. De difunto, porque óyeme, lo que están diciendo ustedes de su propia organización. No lo decían los PRDistas cuando el viejo PRD. Pero ¿será que está más democratizado el PLD? ¿No confían ustedes en las reglas de juego? No. Por eso él acaba de hacer una alusión a Danilo de que está en un proceso de reelección de tiempo. Melano acaba de decir que hay un proceso de reelección. Yo no oí esa parte. Yo no la oí. He dicho que hay actores que están cayendo en exceso. Óyelo. Que es un exceso de pensar en reelección en el 20 y un exceso tumbar a Danilo también. Él puso los dos extremos. Que es un exceso de los termocefálicos del movimiento verde, hablar de derrocamiento y de renuncia. Como es un exceso que un dirigente del partido, y tiene nombre, miembro de nuestro comité político, en una situación como esta, con dirigentes históricos del PLD presos, venga a hablar de reelección, señores. Es una distracción. ¿Y quién fue que dijo? Es una distracción. Pelucho. No, porque Pelucho dijo que él no va. Pelucho dijo que Pelucho dijo que él no iba. La contradicción está en el PLD. Pero generó el debate. Generó el debate porque entonces dijo el pueblo que decide. Pero que la muy valiente la yo quiero. Y Dante está con Navarro. Pedro, si me permite completar lo que dice Consuelo, efectivamente Consuelo, yo digo
Todos los poderes públicos en este país están desafiados por el escándalo de Brecht. Sí. La rama ejecutiva con un procurador que si no pudo presentar un expediente lo suficientemente sólido que justificara las medidas de coerción, tiene 8 meses para presentar las pruebas. Está desafiado. Sí. E incluso hay sectores que dicen que tiene que profundizar las investigaciones y que hay que establecer también quiénes fueron socios de Odebrecht y quiénes pudieron beneficiarse de sus acciones. Segundo, está desafiada la justicia. Yo, como ustedes conocemos a Francisco Polanco, era reportero y lo conocimos. Y todo el mundo ha escrito sobre eso. Y lo que dicen que su auto contradice lo que ha escrito. Por consiguiente, está desafiada la justicia. Esa vaina verde es un poder, porque al mismo tiempo ya se está cuestionando a los jueces que en tribunal colegiado tendrían que tomar conocimiento de los procesos de apelación, eventualmente de un juicio preliminar o de un juicio de fondo. Está también la justicia, el poder judicial cuestionado y naturalmente el Congreso. Porque el centro de las acusaciones... El Congreso para el Progreso. El centro de las acusaciones... No me venga con consignar. El centro de las acusaciones implica a pasados presidentes del Senado y de la Cámara y actuales legisladores. Entonces, yo digo, Consuelo... Si no aprovechamos y esta misa de sanación no sirve para sacudirnos de todas las garrapatas, como decía don Juan, no menciones a Juan Bosch. Y todos los latres. Es lo único que te voy a pedir. Y todos los latres. Entonces tendríamos que hacer. Ustedes no se acordaron de Juan Bosch para tener una conducta ética. Nunca se acordaron de Juan Bosch para tener una conducta ética. Consuelo, en el tiempo en que han gobernado. Felizmente, Consuelo, hay reservas en el partido. Sí, eso es verdad. Hay reservas. No, y los compañeros que están presos, nadie puede decir que hicieron o no lo que se les acusa. Y yo entiendo que por eso estoy abogando un encauzamiento. Porque vos das respuesta a esto. Pero es que vos no puede. Ustedes deberían. Todavía a mí me resuena en los oídos que este país se dividía en corrupto y peledeísta. No, Juan Bosch nunca dijo eso. No, fue Franklin. Eso lo dijo Franklin Almeida. Yo estoy citando a Bosch. Pero no cite a Bosch. Cita a Franklin. Uno, pregunte. Ese cuestionamiento a lo que ha sido el proceso y la decisión del juez Ortega de llevar a los compañeros del PLD y a los que no son del PLD a la prisión y a otros con arresto domiciliario y garantía económica, dice que hay un cuestionamiento, que ustedes no creen en todo lo que se ha hecho. Entonces yo te pregunto, ¿ese procurador lo nombra el presidente de la República? ¿Está actuando porque él cree en lo que está haciendo o está recibiendo órdenes del Palacio Nacional? Yo he dicho que están desafiados todos los poderes públicos y el procurador es de la rama ejecutiva, es el ministro de Justicia, el equivalente al ministro de Justicia. Y por consiguiente, las decisiones que tenga que tomar en justicia, de alguna forma, tiene que tocar y tiene que conocerse a ese nivel, porque tampoco, tiene que llegar a tampoco un gobierno puede desencadenar acciones que terminen un proceso de ingobernabilidad. Y naturalmente lo que está en juego es grande, señores. Pero digo que no solamente es el PLD, es todo el régimen democrático de República Dominicana. Finalmente, por mi parte, Luis José, tú fuiste ministro de Educación, fuiste ministro de Industria y Comercio, dos puestos de suma importancia en cualquier país del mundo. Sí. Hay decisiones que un ministro no la toma por cuenta propia, sino que va a donde su jefe inmediato, que es el presidente de la República, y la consulta. La pregunta, el ministro de Justicia, ¿tú entiendes que consultó lo que estaba haciendo con su jefe inmediato? Yo entiendo que el presidente de la República es la persona más informada de un país. Y que el año no quiere saber de Danilo, no lo pongan en eso. No, doña, no. Yo creo que Pedro no te está hablando de información. No, yo no te hablo de información. De consulta y órdenes. Yo no quiero verme en el pellejo del presidente Danilo Pero Medina. Tú sabes que tú tienes grandes diferencias con Danilo. Pero no lo tome por ese lado. Yo lo que digo pero tengo que tomarlo por ese lado. Y hay otro elemento que tú siempre has sido muy cuestionadora. Sí. Es el tema de fuerzas extrañas en este proceso. Sí. ¿Por dónde comenzó el escándalo de Brecht? Sí, allá. ¿Y dónde salieron los nombres? No fue en Brasil, así mismo. Todo eso está manejado. ¿Por qué se ha hablado de retiro de visados y demás? Es una espada de Damocles.
Claro que sí. Ahora en eso sí estamos de acuerdo. Sí, Melanio, esto es un ejercicio especulativo, pero pasó una vez y puede pasar otra vez. Si hay una corriente poderosa que empuja un proyecto reeleccionista de Danilo Medina. El diablo. Y no es descartable porque ya pasó una vez. No, hombre, Danilo pero si no hay va. una corriente poderosa dentro y fuera del PLD que impone, entre comillas, por ejemplo, una reforma constitucional para facilitar la nueva repostulación de Danilo Medina. ¿Qué expectativa tú tienes de lo que pasaría en el PLD? Pena de la vida de quienes piensen que un proceso como el que está siguiendo República Dominicana no afirma institucionalidad. El que se quiera pasar de listo y aprovecharse de una coyuntura para tratar de buscar un requisito que rompa las reglas o que obvie reglas que tienen que ser consensuadas por todos, está yendo a una tormenta perfecta. Yo entiendo que aquí no hay 2020 si no tenemos reglas claras. Y que primero hay que afirmar institucionalidad. El PLD tiene que afirmar institucionalidad. El Grupo Verde va a tener que movilizarse. Yo me celebré la reunión que hizo el Comité Central después de 2 años, a la que se refería Ángel, fue el que intervino. El único que agotó un turno es irresponsable. A nosotros no lo dejaron hablar. El presidente Fernández hablaba de hacer 4 reuniones del Comité Central en el año. Resulta que el comité político tiene 60 días que no se reúne. Lo mejor es que no se reúne. Anda huyendo. Yo le digo a ustedes. Lo mejor es yo trato de todo esto, de un problema. Sí, está muy bien. El problema es convertirlo en una oportunidad. Lo mejor que tiene esto, sí, la única sanación que yo veo frente a la misa de muertos que viene para el PLD es la única sanación que ustedes se están expresando. Más democrático ahora. Más democrático. Ahora mismo es más democrático el PLD. Así se llama el espacio y otro el viejo problema más democrático. Se están pareciendo mucho al viejo PRD. El otro habla, el otro opina, el otro opina. Y eso, para un partido, tú oye, tan homogéneo, tan ortodoxo, tan cerrado, tan antidemocrático, tan aburrido, porque qué aburrido. La misma vaina, 100 años, pues los mismos funcionarios, la misma gente. No, muy ya no son los mismos, no, han cambiado. Muy poco cambio, Danilo cambió. No. Danilo cambió unos cuantos, que le han salido muy buenos. Quiero insistir por donde comenzamos. Señores. Esto sí tiene de bueno. Que este escándalo, que este proceso en que, como dije, tienen el banquillo al régimen político, sirva y a elecciones para que nos demos de una vez y por todas una ley de partidos. Una ley de partidos que establezca... Que no va a resolver nada. Que establezca sí. No, importante. Sí, hay mecanismos. Recuerda, no va a resolver Ángel, nada. Que ya tenemos tribunales, tenemos recursos de amparo, tenemos una serie de mecanismos que te permiten a ti actuar. Yo, por ejemplo, fui testigo de excepción con un caso en que a un compañero que participó en unas primarias en la Laguna de Nisibón como alcalde, con el acuerdo con Amable se le quitó. Y yo lo acompañé, busqué un abogado y fuimos al Tribunal Superior Electoral. Y hubo que inscribir al compañero como el candidato del Partido de Liberación Dominicana en la Laguna de Nisibón. Entonces, hay precedentes importantes y tendremos que ir en el camino perfeccionando esos instrumentos institucionales. Ya entraremos en la discusión de la ley y porque yo te digo que no va a resolver nada. Yo también lo creo. Cuartos son cuartos y el narco que lo tenga o el que lo tenga. Melanio, iba a decir otra en el tema del partido, que es la parte que a nosotros nos preocupa. No se vislumbra en el caso del PLD cuando se llega a estos niveles, por donde doña Consuelo y yo tomamos tu expresión de límites. El partido se ha manejado en los últimos años con una condición de no tener controles ni límites en su accionar. Yo lo entendí en su accionar público, pasa por el Congreso, hicieron de todo lo que nadie ha hecho, eso es. Pasan por el Poder Ejecutivo, hemos hecho de todo, sin límite. Así es. Y entonces ahora nos choca esta situación de Odebrecht. Y tú dices, bueno, esto nos debe motivar para que reflexionemos al respecto. Te pregunto, el hecho de que el Poder Ejecutivo, a través de su ministro de Justicia, encauce a PLDistas, PRMistas, PRDistas, liberados los reformistas, en un enjuiciamiento al régimen político, como tú dices,
no permitiría, además de relanzar a la clase política, salvar al Partido de la Liberación Dominicana. Porque yo siento que un grupo de ustedes en el PLD está haciendo a Danilo responsable de lo que le pueda pasar al PLD. Y yo creo que él lo está salvando. Porque lo que está pasando, la sociedad está satisfecha con lo que pasó en la justicia. Tú no estás satisfecho, pero la sociedad sí. Pero que él no cree en ese proceso, no te lo ha dicho 10 veces. No, sí, es verdad, perdón. Pero es verdad. Yo estoy en esos términos. Ahora, yo creo en el debido proceso y el proceso debido. Pero es el debido proceso. Pero usted está cumpliendo las dos condiciones. Lo que necesitaba el fiscal en representación mío de la sociedad. La sociedad quería a todos presos, a nadie fuera, a todos presos, todos presos. ¿Qué pidió la fiscalía? ¿Y están bien presos? No, yo no estoy hablando de 1000 bien presos. Si están bien presos, todos están bien presos. Sí, también porque hemos demandado debido proceso. El juez lo determinó. Correcto. Están bien presos porque el juez lo determinó. O sea, todas las decisiones de los jueces son correctas. ¿Qué hizo el ministro de Justicia? Decir ante el juez: mi sociedad, quien yo represento, y yo espero que la justicia diga si son culpables o no. Usted decida si yo estoy en lo correcto. El juez determinó, si usted está en lo correcto, este va para allí, este va para aquí, este va para allá. Se acabó. Entonces, ahora él quiere convencer ahora a es debido proceso y proceso debido. Yo he dicho, yo dije a la mañana. El procurador, la procuraduría, porque es una figura, no en términos personales, tiene 8 meses para poder. Es posible que en 8 meses diga no. Este no lo encartamos porque no encontramos pruebas suficientes y para afuera. Y yo digo, ya hay un daño irreversible. Claro. Porque ese aparataje que se utilizó para el apresamiento y el show de traslado de cárcel crea una situación de irreversibilidad a figuras públicas importantes. Ahora que no había otro mecanismo. Se presume inocente. Ahora, Ángel y Consuelo, no nos queda de otro. Por eso es que digo que una misa de salud, no nos queda de otro que terminar ese proceso, dilucidarlo y que pague aquel que cometió el error. Melanio. Muy bien. Para irnos. A Melanio le duele la prisión de sus compañeros. ¿Verdad, Melanio? Sí, a mí me duele más. Oye, a mí me duele más. Él no está de acuerdo con esa vaina. No me venga con que Melanio está de acuerdo. No, a mí me duele más que a Melanio. Y es ruso que estamos hablando, que hay que traducir. Verdaderamente, amigo mío. Ustedes son políticos y nosotros no, en ese plano. ¿Por qué ha durado tanto la aprobación de ley de partidos? Ajá. Es que ha faltado voluntad política entre los partidos para establecer una ley que los regule. Es que no ha habido interés al considerarse que tal tipo de legislación les resultaría perjudicial. Se podrían tejer miles de conjeturas, pero yo que he estado en el epicentro de los acontecimientos puedo asegurar que por lo menos dentro de la fila del PLD no ha habido tal falta de interés. Diablo, Fernández, la votaron. Qué pechuelo. Qué bárbaro. Gracias. Bueno, ¿Quién fue ese? Leonel Fernández. Yo pienso que es importante la retórica de la ley, pero más importante es la cultura del cumplimiento de la ley. Gracias. Melanio Paredes, miembro del Comité Central muy bien. del PLD. Gracias por venir, Melanio. Cami fuera, Mauricio.